Tenemos un entrevistado de lujo, un amigo de la casa que seguramente podremos disfrutar de su compañía también a partir del 17 de mayo y hasta el 20 en lo que será Expo Rosario, el encuentro que hemos comenzado a promocionar hoy en los medios de Rosario, puntualmente en el diario La Capital y en las páginas web, y seguramente con el transcurrir del día ustedes podrán observar mucha promoción de lo que será este gran encuentro del sector productivo en lo que nosotros consideramos, por lo menos los organizadores del evento, la capital del agronegocio a nivel internacional. Pero Damián también nos acompañará durante el año porque vendrá en agosto a Marco Juárez y como dije es un amigo de la casa y está en contacto con nosotros. Hablamos de Damián Dipache. Hola Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, un placer estar con vos. Igualmente para nosotros. Bueno, la presentación está hecha, vamos a estar disfrutando de tus conocimientos, pero me imagino preparando vos una charla para lo que será esta jornada de Expo Rosario, una charla que me imagino para ustedes los analistas es cada vez más difícil de preparar, o cuando hay problemas y crisis el economista nada como pez en el agua y se encuentra mejor explicando los problemas. Bueno, a mí me parece que mi expertise es analizar la micro, o sea, qué impacto tiene sobre la situación macroeconómica argentina en la empresa, en el empresario pyme, en la gente. Y efectivamente, desgraciadamente, tenemos mucha tela para cortar, ¿no? Básicamente porque quizás una de las mayores preocupaciones que hoy tenemos en Argentina es inflación y dólar. Y vos lo ves desde el sector productivo, el dólar agro, efectivamente implicaba una toma de decisión importante. Me estoy quedando sin dólares en nuestro Banco Central, le voy a dar 300 dólares por peso al productor, pero para eso voy a tener que emitir una cantidad de pesos que la gente no demanda y que la economía no sostiene. Entonces eso está generando que efectivamente las brechas del dólar paralelo cada vez se amplíen más, y por otra parte Massa cumpla con la posibilidad de tener más dólares, pero a su vez con un nivel de escasez enorme. O sea que no se cumplen totalmente todos los objetivos, pero bueno, parcialmente el gobierno intenta obtener esos dólares por esa vía, la empresa tiene más inflación por la misma vía por la cual se quiere obtener dólares. Bien, ahora, lo explicás técnicamente muy claro. La solución macro está en lo que denominamos habitualmente el famoso déficit fiscal de la Argentina, está en el gasto público, hay otro tipo de factores que influyen en la inflación, que uno mira los países, siempre hacemos el mismo ejemplo, ¿no? No miramos muy lejos, miramos los países vecinos y los países vecinos se encuentran en una situación casi soñada por nosotros, y pareciera que nosotros estamos adaptados a este ir y venir de un 7% de inflación, que es una locura a nivel mundial, pero ¿dónde estarían las primeras soluciones a nivel macro, teniendo en cuenta, me imagino también, el aspecto social de la República Argentina? Imagínate que vos esta noche llegás a tu casa y tenías 3 laburos, llegás a tu casa y le decís a tu familia, mire, me quedé sin laburo, nuestro nivel de ingreso va a tener que bajar y me conseguí una chamba. Entonces, efectivamente, si vos estabas comiendo asado y caviar, bueno, vas a tener que empezar a comer pasta seca, arroz, etcétera. No hay forma, porque no tenés los ingresos suficientes para sostener ese nivel de gasto que estabas acostumbrado a tener. Desgraciadamente nos tocó una mala, Marcelo, nos tocó una sequía, y no es que le tocó al Estado, le tocó al productor a quien vos le hablás, ¿entendés? Le tocó un tipo que labura, que se mata todo el año, que trata, digamos, de invertir en Argentina, que ahora tuvo las máquinas paradas. Entonces, ¿qué hace el productor? Se tiene que ajustar. Y entonces el Estado, ¿por qué no se va a ajustar si el productor, el que está en la casa, se tiene que ajustar en esa economía? Mirá lo que pasó en marzo. En marzo tuvimos una inflación del 7,7%. Al Estado, los derechos de la exportación le cayeron 63,8% de la recaudación impositiva. Pero claro, el Estado lo ve en los números que le faltan para poder cerrar su déficit fiscal. El productor lo ve en cómo el campo se le quedó una seca terrible y perdió un montón de nivel de ingresos, ¿entendés? Entonces, todos se tienen que ajustar. El único que no ajusta es el Estado, ¿entendés? Entonces, es imposible sostener ese nivel de gasto con este nivel de recaudación. No es posible. Entonces, habría que converger a decir, che, todos se tuvieron que ajustar. Yo Estado me tengo que ajustar. Tengo que ir a un superávit urgente, porque y es la peor sequía de la historia, y efectivamente el presidente de la Nación desde 1929 es la peor sequía de la historia, yo no veo el ajuste del gasto público más grande de la historia. Claro que sí, esto es cierto. Ahora, esta cuestión que tiene que ver
con la inflación, que sin lugar a dudas es el tema del día a día, el tema de la inflación changuito, que le llamo yo, que vos muchas veces te escucho en los medios a nivel nacional hablar de esa famosa inflación de los alimentos y de los medicamentos, que son a donde pegan más duro en las clases bajas, en los jubilados, en los de ingresos bajos, y que realmente dejan un panorama social bastante complicado hacia adelante, más allá de los productivos que ya nos vamos a meter ahora, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, vos tenés un deterioro de la actividad económica, posiblemente este año estemos cayendo en el orden del 3%, tenés un momento donde la inflación está deteriorando fuertemente el nivel de ingreso, no es lo mismo ingreso que salario, porque un tipo que es monotributista tiene ingreso, un tipo que es autónomo tiene ingreso, no tiene salario constante, ¿entendés? No tiene una protección desde ese punto de vista. Entonces, los jubilados tienen un ingreso, dependen del Estado cuál es el ingreso que les quiera dar en relación a la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. Entonces, ¿qué es lo que se viene para adelante? Bueno, para adelante se viene una situación muy compleja, básicamente ¿por qué? Porque se va a ir deteriorando aún más la situación y tenemos inflación por delante muy fuerte. Te explico por qué. Déficit fiscal que se financia por emisión monetaria o dólar agro le pone más peso en el mercado. Vos tenés que corregir, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dos situaciones. Ya el tipo de cambio oficial no se puede retrasar frente a la inflación. Si la inflación fue 7,7, el tipo de cambio tiene que ajustar 8%, es decir, tenés precio mayorista que impacta en lo minorista. Y los ajustes de tarifa que van a llegar a todos los sectores de la economía, tanto a los hogares como a las empresas, es decir, al productor también le va a llegar el ajuste de tarifa, ¿no? Claro que sí. Viste que muchas veces las conclusiones que se sacan es que la solución está en el cambio de matriz productiva de la República Argentina. Muchos te lo explican en el sentido de que exportar materia prima permanentemente por la urgencia del gobierno de recaudar retenciones y por la finalidad del productor, que quizás vende rápidamente la materia prima y si se cierra la exportación se desvirtúa el mercado interno y bajan los precios. ¿Quién le pone el cascabel al gato en ese aspecto? Me refiero a que el famoso valor agregado en origen pareciera la solución de todo el mundo y nosotros no podemos resolver teniendo la materia prima nuestra, siendo nuestra, y no poder exportar proteínas en vez de exportar materia prima. ¿Cómo hacemos para eso, Demian? Bueno, en algún momento en nuestro país, hasta hace muy poco tiempo, en la pandemia se cambió esto, el que agregaba valor tenía la misma carga impositiva que el que tenía origen primario. Eso no podía ser, ¿no? Ahora, si vos le agregás valor a esa economía, yo creo que tiene que tener aún más incentivos, ¿entendés? El agregado de valor. Es decir, y yo, por ejemplo, soy un productor porcino, y parte de esa producción porcina se utiliza para realización de producción de alimento balanceado. Entonces, bueno, el alimento balanceado efectivamente tiene que tener incentivo para que lo podamos exportar al mundo y para que ese productor efectivamente pueda tener mayor incentivo a la generación de más puestos de trabajo. Argentina tiene que efectivamente lograr un agregado de valor. Ahora, tampoco acompañan los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque yo, suponete que hago una gran inversión de una maquinaria, y cuento un caso, y te voy a contar un caso que te pega cerca, que es santafesino. Es un caso de un emprendimiento muy bueno, que hace galletas de arroz. Eso es agregado de valor. O sea, yo traigo el arroz que es origen primario, lo inflo, le pongo diferentes condimentos, ellos tienen, digamos, venden las galletas de arroz, y me dice, mira, necesitamos traer una máquina de China, pero no tenemos los dólares. Entonces, ¿me entendés la complicación que tiene una persona que agrega valor en Argentina? O sea, no me dan los dólares. Estoy pensando radicar mi empresa en Uruguay. Y sabés que son un pequeño emprendimiento de 2 personas que tienen 30 empleados, que podrían estar vendiendo esa galleta de arroz al mundo. Entonces, las complicaciones también vienen dadas por la estructura burocrática por parte del Estado, porque la macroeconomía no acompaña, porque efectivamente la economía no tiene dólar y no le da previsibilidad a ese agregado de valor. ¿Entiendes? Claro, pero eso que decís vos, la burocracia y la falta de política que incentiven el valor agregado en origen, ¿no tiene también que ver con la urgencia permanente que tiene el Estado de recaudar y de que al Estado le resulta más fácil algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la exportación de materia prima rápido, contundente, para que no le pase lo que le está pasando ahora con la sequía? O sea, un país rico como la Argentina, con una sequía
explotaron la reserva del Banco Central hacia abajo, obviamente, ¿no? Y se te complica toda la macro. ¿No tiene que ver con esas urgencias también la falta de política y la burocracia que a veces implementa el gobierno por esta falta de previsibilidad? Ponete que vamos a tomar el caso de arroz, ¿no? Entonces, en el caso del arroz, yo quiero, digamos, agregarle valor, lo voy a inflar, voy a comprar una maquinaria, etcétera. Claro, porque yo, si efectivamente solamente quiero exportar el arroz como origen primario, bueno, agarro y efectivamente cobro retenciones o impuestos respecto del arroz en origen primario. Llegar a, digamos, darle ese desarrollo de marca, el packaging, la distribución, la producción de esa galleta de arroz, etcétera, y bueno, es un ciclo de tiempo mucho más largo. Efectivamente, siempre se intenta manotearlo más corto, pero yo creo que hay argentinos dispuestos a considerar que el tiempo resulta al final del camino un retorno de inversión mucho más, no te digo más rápido, sino con mayor nivel de posibilidad de obtener utilidades. Pero claro, el ciclo de la economía, el ciclo de la política no lo acompaña. Entonces, el Estado siempre se pone del lado de la caja del Estado. O sea, ¿qué es lo que yo efectivamente puedo manotear más rápido? Y el productor o el empresario justamente necesita al revés. Yo necesito un ciclo de tiempo más largo para poder garantizar ese nivel de producción de calidad para llegar a los mercados internos y externos. Pasa con todo, te pisa todo. Porque cuando vos le hablas a un monotributista, yo estaba haciendo el cálculo porque mañana tengo una columna también en TV. Entonces, fíjate lo que genera la inflación. Desde 1998, el régimen para pertenecer al monotributo era 144.000 pesos. Lo ajusté por inflación. Hoy un prestador de servicios son 5.600.000 que puede facturar. ¿Sabes cuánto debería facturar ajustado por inflación? Te va a sorprender el dato, ¿eh? 37 millones de pesos. Una locura. Pero ¿me entendés lo que le pasa? O sea, pasalo a cualquier agente económico y te vas a dar cuenta que todos los topes de impuestos están pisados, que todas las cargas impositivas están recontra retrasadas, que el productor efectivamente, el que quiera agregar valor, llega un momento donde no puede reinvertir sus utilidades. Mira, si un monotributista podría facturar hasta 37 millones de pesos, hasta incluso podría reinvertir utilidades y tener empleados, no ser un cuentapropista. Bueno, no lo puede hacer porque efectivamente lo que hace el Estado dice, no, yo te voy a poner este top incluso para que vos te pases rápidamente autónomo y tengas que facturar con 21% de IVA, tengas que pagar 3% de ingreso bruto, te voy a sacar el 35% de ganancia y no te voy a dejar crecer como emprendedor. Efectivamente, la misma mirada que vos me decís, che, ¿es cortoplacista? Sí, es cortoplacista porque el Estado quiere manotear rápido lo que pueda y siempre tratar de aplicarle una escala impositiva inferior a lo que debería haber sido por el ajuste inflacionario, ¿no? Eso pasa impuesto a ganancia en la presta. Sí, a ver, quiero preguntarte, ¿qué ves de aquí? Digo, es un año electoral, la política influye en la economía influye directamente en la política, quizás más la economía en la política que la política en la economía muchas veces, es la economía estúpido, se dijo alguna vez en una frase tan famosa. ¿Qué ves de aquí a octubre? Veo 3 escenarios de ruido: prepaso, pospaso y elecciones generales. ¿Por qué? Porque generalmente acá se habla de que el escenario de ruido se da en el momento donde se sabe el resultado de las PASO. No, yo veo una tensión previa y te explico por qué. Porque en forma inédita, esto no pasó nunca en la historia de Argentina, la coalición de gobierno tiene oposición dentro de la propia coalición. Entonces eso está esquilmando fuertemente la legitimidad de gestión de gobierno, ¿me entendés? O sea, tiene oposición dentro de la propia coalición de gobierno. Entonces eso lo que va a generar, que ahora cuando se den a conocer las listas, va a generar una disrupción enorme dentro de la propia coalición de gobierno que va a desmirilar aún más la figura de legitimidad de la estructura de gobierno a nivel presidencial. Después de eso va a venir el escenario de pospaso, donde efectivamente va a tener un pronunciamiento que puede ser antimercado o promercado. Por ejemplo, en 2019 vos tuviste un pronunciamiento antimercado, el dólar se fue por las nubes, ¿te acordás? Se Sí. voló por los aires. Y después vas a tener otro pronunciamiento en las elecciones generales. O sea, esos 3 escenarios de absolutamente incertidumbre, el mercado que sos vos, yo y los televidentes que te están escuchando, va a tener su respuesta en relación a las variables económicas que puede manejar. ¿Cuáles son las que puede manejar? Siempre las mismas. El tipo de cambio, pero el paralelo, porque el oficial no lo puede manejar. Su mercadería, ¿qué hace su mercadería? Mantiene stock o lo hace flujo, lo comienza a comercializar. Y su, digamos, nivel de
inversión privada, o sea, ¿cuánto me la voy a jugar este año en relación a lo que se viene? Y yo veo que efectivamente tengo una visión pro mercado, me la voy a jugar e invertir este año para el año que viene estar preparado. Si yo tengo una visión antimercado, me voy a quedar parado, porque veo que las retenciones no me la van a tocar, que los impuestos van a seguir, que las escalas impositivas no la van a graduar y efectivamente no voy a tener incentivo para seguir produciendo en este país. Bien, la última, puntual. ¿Hay una opinión formada? Digo, fue colega de ustedes hasta hace poco tiempo atrás, o por lo menos se consideraba que era un especialista económico. Considero que se puede denominar de esa manera, pero ¿hay una opinión formada dentro del ambiente de ustedes de Milei, de su participación en la política y de su desembarco ahora ya como jugador firme dentro de lo que tiene que ver la política grande en la Argentina? Yo creo que Javier tiene varios atributos que hay que reconocerlo. A mí me tocó dar muchas conferencias con Javier y creo que él introdujo tres variables importantes que hoy, digamos, la oposición también efectivamente las toma en consideración. Una es la batalla cultural. En Argentina se habla de la macroeconomía, entendiendo que la inflación es un fenómeno monetario, o sea, que la emisión genera inflación, por Javier Milei, no por otro sector del gobierno. Hoy se sabe que efectivamente la emisión no es por el productor, no es por el supermercadista, no es por el almacén de la vuelta, es por el gobierno que tiene un déficit fiscal que lo financia con emisión monetaria que los argentinos no quieren. O sea, quedó recontra claro y él instaló esa situación. El segundo atributo de él, me parece, que tiene que ver con el tema de la clase política. Esto de generacionalmente se sucede uno con otro. Entonces es un mensaje que él instaló, este tema de la casta política. Él tiene una lectura donde él dice, bueno, no es por la política promete acciones para mejorar a sus representados, es decir, a los ciudadanos en general, pero uno lo que termina viendo es que en definitiva es un estímulo para incentivarse a mantener el propio poder dentro de la coalición de gobierno en la cual esté promoviendo esa elección. Y el tercer atributo por parte de Javier, que también lo toma en consideración la oposición, es cómo yo hago que la inversión privada sea el generador de riqueza y no el Estado, el distribucionista de la riqueza que le saca aquel que invierte. Esos tres fenómenos los instaló Javier Milei. Y cada vez que la oposición se está peleando en las mezquindades de mantenerse en el poder y adulterar la situación de efectivamente las necesidades de los ciudadanos, Milei cada vez crece más. Y la última, ahora sí. ¿Vos cerrarías el Banco Central, como dice él, en una de las medidas que permanentemente vociferó? Yo lo que digo es que a mí me parece que lo que él plantea es lo siguiente. Argentina no tiene moneda, eso argentino no existe. Y si nosotros tomamos en consideración que fuera del sistema hay 420 mil millones de dólares, casi un PBI fuera del sistema, efectivamente la moneda que eligieron los argentinos es el dólar, no el peso. Y como a lo largo de los últimos 40, 50, 60 años no paramos de darle a la maquinita, me parece que él lo que está diciendo es, señores, ustedes ya demostraron como clase política que le damos el instrumento de emisión monetaria, ustedes financian su déficit fiscal y nos generan inflación a nosotros que somos los ciudadanos. Se los voy a sacar esa posibilidad. Directamente, ustedes van a tener la moneda que ya eligieron los argentinos porque ustedes la sobreemiten y les generan inflación a ellos, y se va a acabar este problema, ¿me entendés? Entonces vos decís, bueno, es una decisión extrema. También está la postura de Martín Tetaz, que no es mala la postura de Martín Tetaz. ¿Qué dice Martín Tetaz? Bueno, converjamos frente al real, que es nuestro mayor socio comercial, donde efectivamente podríamos converger una inflación del 6% ahora, en vez de una inflación del 104, 110, 130, lo que venga, y efectivamente podríamos de alguna manera tener una política monetaria en relación a nuestro socio comercial. Ahora, vos fijate que hay dos lecturas por parte de la oposición que manifiestan lo mismo. Hay que sacarle el poder al político del Banco Central. ¿Entendés? Independencia del Banco Central, hay que generar otro tipo de relación entre el peso argentino y la moneda, ya sea con el real o ya sea con el dólar. Y efectivamente hay una mirada donde ya basta de esto. Y me parece que la gente también lo entiende, ¿entendés? Después cada uno podrá decir, bueno, a mí me parece una opción o mejor la otra, pero vamos hacia ese camino. Porque fíjate, Marcelo, que en el mes de marzo
la recaudación cayó en términos reales 7,3%. El Estado no gastó, no bajó su gasto público. Al contrario, lo incrementó y lo financió con emisión monetaria. No se baja el gasto si no es que le sacás el poder de emitir moneda. Damián, abrazo enorme, gracias por tu atención y nos reencontramos en Rosario el mes que viene. ¿Cuándo nos encontramos? ¿Cuándo nos encontramos? Vendeme. El 19 de mayo, exactamente, con vos. 19 de mayo, viernes a la tarde. Viernes a la tarde. Viernes a la tarde vamos a estar... ¿Dónde? ¿Dónde será? En el predio ferial Parque de la Independencia, Oroño y 27 de febrero, papá, en pleno centro de Rosario. Un pulmón verde increíble en pleno centro. ¿Cerca de la cancha de Ñul? Sí, al toque. Tenés el hipódromo y la cancha de Ñul. La cancha de Ñul enfrente y el hipódromo al lado. Así que tenemos todo ahí muy cerca. Hermoso, hermoso. Ahí estaremos entonces el viernes 19 de mayo. Y vamos a disfrutar de una linda jornada. Abrazo enorme, Damián. Abrazo grande, Marcelo. Chao, querido. Ahí estaba, el licenciado Damián Dipache, que estará con nosotros en la Expo Rosario, obviamente también en el Congreso de la Producción Agro y algo más. Damián estará 29, 30 y 31 de agosto en Marcos Juárez, donde están confirmadas las presencias. En Marcos Juárez, la mía está. Sí, yo estoy en Marcos Juárez, tengo que estar en Marcos Juárez, en Rosario, en todos lados. Pero en Marcos Juárez ya tenemos a Damián, tenemos a Claudio Suchovicki, tenemos a Marcos Di Palma y a Sebastián Porto, que también van a estar en Rosario, y a Julio Lamas. Ese plantel tenemos confirmado en Marcos Juárez, además obviamente del plantel agronómico que siempre preparan también los chicos que nos asesoran. Así que Marcos Juárez también tendrá su jornada y su fiesta en lo que será 29, 30 y 31 de agosto. Primera pausa en este programa que hemos comenzado diferente, que hemos comenzado con la entrevista a Damián, una charla que nos gusta tener y que seguramente reflejaremos en todos los medios promocionando la Expo Rosario. Nosotros volvemos en un ratito, hasta las 20 te acompañamos.